La respuesta es no. Creo que hemos logrado demostrar que durante muchísimos años esa siempre fue la razón o el prejuicio a través del cual justificaron una política de contención de salario mínimo que llevó a tener los salarios más bajos del mundo y obviamente un salario que al que trabaja no le alcanza ni siquiera para lo más indispensable. Iniciamos con esta política de recuperación de salario mínimo, uno por consenso, es decir, no es una decisión que se haya tomado por decreto, sino que es un consenso con el sector empresarial, con las diferentes industrias, con el sector obrero y obviamente con una decisión firme por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de ir gradualmente recuperando el salario mínimo. Como tú sabes, ya iniciamos desde este año, desde 2019, con un incremento que había sido del 10%, o que es del 16% a nivel general, y el doble en la frontera. Entonces, durante este año fuimos midiendo los impactos de este incremento y ahí por sí mismo se cayó el argumento de estos altos niveles de inflación y la crisis económica en la que íbamos a caer. A diferencia de eso, vimos de entrada niveles de inflación más bajos que los últimos 4 años, pero sobre todo impactos muy positivos en diferentes ámbitos. Por ejemplo, impactó en el salario promedio de los trabajadores, es decir, de las trabajadoras y trabajadores que están inscritos en el Seguro Social, se incrementó en más de 4% el salario promedio. Hubo también, por ejemplo, un beneficio en que hubo una reducción en la brecha salarial entre hombres y mujeres de casi el 3%, porque la gran mayoría de las mujeres son las que ganan salario mínimo. Hubo, por ejemplo, se registran mayores ventas al menudeo, es decir, ayuda no solamente a los trabajadores y a sus familias, sino también reactiva economía y de alguna manera ayuda a las empresas de diferentes tamaños. Ahora, mucha gente, Luisa María, perdón la interrupción, mucha gente a través de las redes sociales se ha manifestado a lo largo de las últimas horas, preocupada quizá por no saber a fondo todo esto que tú ahora gentilmente nos estás explicando, pero preocupado, por ejemplo, aquellos que tienen deudas con Infonavit, si aumentó el salario mínimo, van a tener que pagar más toda vez que el salario mínimo ha sido punto de referencia para ese tipo de endeudamientos. La respuesta es no. Desde hace muchos años, casi 4 o 5 años, hubo una reforma en la cual se desvinculó el salario mínimo como medida de referencia. Ahora la medida de referencia son UMAS y no tiene que ver con el salario mínimo, de manera tal que si incrementa el salario mínimo, incrementa como tal el salario mínimo, ninguna otra referencia en este sentido. Entonces no hay que tener preocupación en eso, incluso lo que yo diría es, justo esa fue la razón por la cual se desvinculó el salario mínimo, para poderlo liberar y que funcionara como eso, como una percepción de una mujer, un hombre que vive de su trabajo y que percibe eso por el trabajo que realiza y que tenemos que ir incrementando porque, como insisto, sucedió durante décadas, pues se mantuvo tan bajo que perdió el 73% de su poder adquisitivo y se quedó por debajo de la pobreza. Entonces, la idea es que vayamos paulatinamente incrementando esta percepción de los trabajadores que menos ganan en este país, obviamente siempre midiendo, como lo hicimos en este año, que no haya ningún impacto negativo ni contrario a lo que queremos conseguir, eso se tiene claro, pero tenemos muy buen diagnóstico de lo que ya sucedió este año con los incrementos importantes que se dieron y por eso estamos seguros que no traerá inflación y por el otro lado que sí va a generar una mayor reactivación del mercado interno. Esto pone fin a la caída del 73%, como dijiste ayer, del poder adquisitivo registrado por más de 40 años. Sí, la idea es que vayamos paulatinamente, no es de la noche a la mañana, ya se hizo un incremento importante del 16%, ahora hablamos del 20%, y la idea es que podamos seguir
con estos incrementos, pero siempre en consenso y siempre con análisis serios que nos permitan justamente esto, que haya una recuperación y que no haya ningún problema que lejos de beneficiarnos sea contraproducente, cosa que no va a suceder por una razón importante, y es que durante décadas, más de 30 años, aumentó la productividad, pero no aumentó el salario. Siempre se dijo, es que tiene que ir aparejado de la productividad para que no haya problemas inflacionarios. Bueno, el problema es que sí incrementó la productividad, pero el salario mínimo se quedó estancado. Entonces, todavía hay un margen que nos permite ir recuperando ese valor que perdió el salario sin que haya cualquier tipo de problema. ¿Cuándo el salario mínimo va a alcanzar, según los datos de Coneval, la llamada línea de bienestar, que está establecida en 207 pesos a precios de... ¿Cuándo se va a alcanzar esa línea de bienestar? Bueno, esa línea de bienestar familiar, pues tenemos que irla de manera paulatina alcanzando. Ojalá en el sexenio logremos llegar a tener la certeza de que cualquier persona que trabaja puede mantenerse a sí mismo y a un dependiente económico. En el caso de ahora, donde se incrementa, y el incremento es importante, pero llegamos a 123 pesos. O sea que todavía hay un camino por recorrer. Fue sin duda un avance significativo, pero estamos en el entendido de que todavía tenemos que seguir avanzando en estos consensos para que tengamos la certeza de que no hay un mexicano que trabaja 8 horas al día, ¿no? Que se esfuerza para llevar sustento a su familia y no le alcanza ni siquiera para lo indispensable para sí mismo y para algún hijo o hija o dependiente económico. Ahora, este incremento máximo al salario mínimo no se daba en mucho tiempo, ya lo dijiste tú, tiene un enorme impacto, sí, sin duda, pero la pregunta es, ¿el impacto es político, es social o es realmente económico? Yo creo que es social, es económico. Creo realmente que es un acto de justicia. Creo que fue de manera deliberada que el salario se quedó estancado, ni siquiera era producto de la oferta y la demanda, era una decisión del gobierno, porque para atraer inversión lo que siempre prometieron es que no se iba a incrementar el salario, que no iba a haber problemas laborales porque iba a haber control de los sindicatos, que iba a haber contratos de protección, o sea, todo era una política de control de parte del gobierno en una política económica. Entonces eso es lo que estamos viendo que ya se terminó, que estamos avanzando de manera consensuada en el incremento del salario mínimo, que también estamos avanzando en la implementación de una reforma que permita negociación colectiva auténtica, libertad sindical, y que estamos avanzando también en ir acabando con todos estos mecanismos perversos que simulan relaciones laborales para no cumplir con derechos elementales. Entonces, es otra manera de ver las relaciones entre trabajadores y entre empleadores, una manera mucho más de diálogo auténtico, real, de equilibrio, que pueda ir generando, según la industria, que se mejore la productividad y haya mayor estabilidad y menos rotación, pero también que ese beneficio de esas ganancias, de esas utilidades, de esa productividad, se vea reflejado en el salario de la gente y en las condiciones de trabajo.